La palabra que hoy les voy a traer la voy a estar basando en el libro de Éxodos y en Lucas. Y vamos a estar hablando de una de las celebraciones más importantes que nosotros tenemos en nuestras iglesias cristianas a nivel de todo el mundo, como es la Santa Cena. A pesar de que para muchos de nosotros en este momento estamos celebrando la resurrección de Jesucristo el domingo y con gozo, porque la palabra dice que si Cristo no hubiera resucitado entre los muertos, en vana sería nuestra fe. Y por muchas razones este es para nosotros el pic o lo máximo, la cumbre de todo lo que sería el creer y el valor de nuestra fe. Hay cosas que dentro de lo que es la Semana Santa también se están llevando a cabo, como es en la tradición judía de lo que es la Pascua. Ahora mismo también los judíos celebran esta fiesta y ellos están celebrándola para conmemorar o de alguna manera ver la venida del Mesías o proclamar la venida del Mesías, el cual está a las puertas para ellos. Nosotros como cristianos reconocemos a Jesús como Mesías, los judíos hasta el sol de hoy todavía lo están esperando. Pero este paralelo que existe entre lo que es la Pascua y lo que es precisamente esta semana de Santa, en donde Cristo pasa por lo que es el sufrimiento, la muerte y también la resurrección, no es una casualidad que se está dando en el mismo tiempo. Esta es una fecha la cual es no solamente simbólica, sino es la fecha del cumplimiento de las profecías mesiánicas, las que dan inicio a lo que es la iglesia del Señor y la que da inicio a la gracia de Dios para nuestras vidas, el poder recibir el perdón de los pecados y entender y creer en la resurrección de los muertos, nuestra esperanza en gloria que la palabra del Señor a todos nos habla y nos indica. Pero quiero hacer una conexión, quiero traerte una revelación que quizás muchos no conocen acerca de lo que es la conexión del Antiguo Testamento con la del Nuevo Testamento y la práctica de este sacramento que practicamos prácticamente cada principio del mes en algunas oportunidades especiales, conmemorando aquel acto que Jesucristo llevó a cabo. Lo que nosotros no conocemos como cristianos, porque es una tradición la cual fue establecida por Jesucristo, un sacramento el cual nos manda a nosotros a que cumplamos, va más allá de esa tradición nueva, sino que hay una raíz que tiene que ver con la historia, tiene que ver con lo que es la práctica judía, tiene que ver con los conceptos, el significado. Y hay una profecía que Jesucristo está dando a través de la Santa Cena. Y cuando nosotros la tomamos por nuestra falta de conocimiento de lo que es este proceso, nosotros ignoramos la gran promesa, esa gran profecía que Dios nos ha dado. Y cuando nosotros la tomamos y la consumimos ignorando esta verdad, a veces la consumimos y la tomamos sin entender los significados que están detrás de ello. Muchas personas han hecho la Santa Cena hasta cierto punto una idolatría, donde la llevan a un nivel tan elevado que creen que el cuerpo se convierte en el pan se convierte en el cuerpo de Cristo y el jugo de uvas o el vino se convierte en la sangre del Señor. Nosotros como cristianos no tenemos ese principio, pero sí creemos que como sacramento la presencia de Dios, el Espíritu Santo se hace ahí en medio nuestro, una revelación de la gracia del Señor, la cual es un misterio que se hace presente en medio de este acto. Por eso le he llamado a este mensaje comunión, un plan divino. ¿Por qué le he llamado un plan divino? Porque habla de ese proyecto de vida que Dios tiene con nosotros. La Santa Cena es solamente una pequeña parte. Y cuando el pueblo de Israel dio inicio a lo que es la cena, porque ellos practican una cena y están llevando a cabo una cena, cada Semana Santa, cada Pascua, se basa en lo que se lleva a cabo cuando el pueblo de Israel tuvo que salir de Egipto y el Señor manda una última señal para romper el corazón endurecido de Faraón, y es cuando el Señor le dice que cada primogénito iba a morir en Egipto, aún incluyendo a los judíos, si ellos no cumplían con una señal, y era el sacrificio de un cordero, tomar la sangre de ese cordero y ponerlo sobre las puertas. Eso es un reflejo, un simbolismo de lo que Jesucristo iba a hacer por nosotros. Ahora, mira qué hermoso, mira qué precioso. Cuando Cristo vino a Jerusalén y entra a Jerusalén, como les enseñaba el domingo pasado, Él estaba precisamente cumpliendo esa profecía de que Él era el Mesías, Él era ese cordero que era simbolizado en el acto de la redención de ese pueblo
judío cuando salía de Egipto a través de ese cordero. Ahora Cristo toma ese lugar, se encarna, se convierte en el sacrificio perfecto y todos tenemos salvación. Pero la práctica de esto tiene algo que va más allá. Hay promesas que Dios le dio al pueblo de Israel. Y cuando los judíos practican lo que se llama la Santa Cena para nosotros, y ellos se sientan a la mesa, es un acto de familia, lo comen como familia. Es algo que invitan amigos muy cercanos, es un acto precioso, porque los que están en la casa o los que se consideran parte de la casa, eran lo que se les ponía precisamente la sangre sobre los portones, sobre las puertas, y eran la gente de ese hogar los que eran protegidos. Entonces, el hecho de que una persona pueda entrar en el ambiente de un hogar y comer esa cena, es decir, tú eres parte de mi familia, yo te aprecio, te admiro, es una demostración hermosa. Y todo esto se basa en lo que es una porción en el libro de Éxodo. Y vamos a leerla para que puedan comenzar a familiarizarse. Dice la Biblia en el libro de Éxodo capítulo 6, por lo tanto, dile al pueblo de Israel, yo soy el Señor, te libraré de la opresión que sufres y te rescataré de tu esclavitud en Egipto. Te redimiré con mi brazo poderoso y con grandes actos de juicio. Te tomaré como pueblo mío y seré tu Dios. Entonces sabrás que yo soy el Señor tu Dios, quien te ha librado de la opresión de Egipto. Te llevaré a la tierra que juré dar a Abraham, a Isaac y a Jacob. Te la daré a ti como posesión exclusiva. Yo soy el Señor. Ahora, después de leer esto, podemos comprender de que la palabra que Dios le estaba prometiendo al pueblo de Israel era de transformación. No era de que iban a morir como los egipcios, sino que Él los iba a sacar y les iba a permitir poder experimentar el amor. Y esa promesa se manifiesta en 4 bendiciones, 4 formas de acciones de Dios con ellos. Por esa razón, en lo que es la estructura de la celebración de la Pascua, la cual existía desde el momento en que Cristo estuvo en la tierra, no estamos hablando de algo, esto no es una celebración creada por el hombre. Dios le pidió al pueblo de Israel de que nunca olvidaran lo que Él había hecho en esa situación, y entonces les manda a que celebren la Pascua y le da instrucciones de cómo hacerlo. Ahora, esto se le llama seder, es el término que se usa de hebraico, así se le llama a esta fiesta o a esta cena, y su traducción sería orden, y son 4 fases o 4 partes. Por esa razón yo tengo aquí a mi lado 4 copas, y cada copa representa precisamente una de las partes que se toma para llevar una transición del proceso que simboliza lo que ellos vivieron cuando estaban en Egipto. La situación de Egipto no se dio de un día para otro. Esto fue un proceso. Cuando Moisés iba ante Faraón y le pedía que sacaran al pueblo, fueron pasando diferentes plagas hasta que llegaron a ese punto específico cuando Dios le habla al pueblo de Israel que se prepare porque iban a salir. Y en ese momento Moisés va ante Faraón, y todas estas etapas son llevadas precisamente a lo que son cada una de estas copas. Yo he llegado a creer de que esta manifestación, y lo vamos a ver en el texto y vamos a poderlo ver para que no digan el pastor de dónde está hablando esto, no, está en la escritura, pero vamos a ver cómo aún yo creo que es la manera en que Dios llama a una persona a la salvación. Es el proceso de salvación. Esto lo podemos tomar en diferentes cosas, no solamente en lo que es la Pascua o como los judíos lo toman para hablar de su rescate, sino yo creo que hoy en día esta promesa de Dios no se ha terminado de cumplir. Hay una porción de lo que es esta profecía que nosotros tenemos que retomar. Oiga, pueblo del Señor, como iglesia tenemos que retomar. Cuando Cristo resucitó en la cruz, no había terminado el proceso. Muere en la cruz, resucita el tercer día, pero no termina ahí el proceso del Señor. Hoy te tengo una noticia. Hay algo más. Hay algo que todavía no hemos alcanzado. Hay promesas que van más allá. La tierra y todo lo que nosotros estamos viviendo es solamente el inicio.
Ahora, cuando Jesús estaba sentado con sus discípulos en la mesa, Él estaba precisamente recordando lo que yo les estoy hablando. Él estaba cumpliendo con esto. Hay personas que han negado que la cena del Señor era la Pascua como tal. Pero miren lo que dice el libro de Lucas para sacarte de cualquier tipo de duda. Dice la palabra del Señor. Jesús dijo, he tenido muchos deseos de comer esta Pascua con ustedes antes de que comiencen mis sufrimientos. Y mírenlo cómo lo dice. Comer esta Pascua. Queda claro, el Señor estaba cumpliendo con el rito y la tradición judía. Todos ellos estaban celebrando la Pascua. Luego en el versículo 16 dice, pues ahora les digo que no volveré a comerla hasta que su significado, y quiero que mantenga esa palabra presente en su mente, hasta que su significado se cumpla en el reino de Dios. Qué hermoso lo que les estoy enseñando. ¿Por qué? Porque aquí la palabra nos revela de que hay un significado detrás de todo lo que él estaba haciendo cuando invita a sus amigos. Ahora, lo hermoso es que él invita amigos que estaban siendo fieles y también invita amigos que lo iban a traicionar, como era Judas. Aquí está presente tanto aquellos que van a alcanzar la gracia del Señor como aquellos que fallaron y cayeron. La cena o la mesa que Dios prepara no hace excepción de personas. Es un llamado, tiene un significado. Y muchas iglesias hoy en día la celebran sin entender su raíz, su estructura. Y hasta se ha idolatrizado el rito, la práctica como tal, sin entender que el concepto de un sacramento es que la presencia de Dios que está ahí en medio de esa conexión que se está dando, va más allá, va mucho más allá. Por eso, hoy voy a tratar de unificar para que vayas más o menos teniendo una idea de cómo vamos a tratar esto. Vamos a tratar de unificar lo que es el seder o la cena de orden que se hace en lo que es la Pascua junto con la Santa Cena del Señor. Por eso, esto sería las 4 copas de la Pascua y la Cena del Señor. Para poder entender cómo es cada etapa o cada proceso de lo que Dios hace, vamos a tener que ir pasando por cada una de las copas. Y quiero que entiendas y te vayas más o menos como adaptando al concepto, a la idea, que cuando nosotros consumimos la Santa Cena en el día de hoy, siempre se utiliza una pequeña copa. En algunos lugares se hace una gran copa y se moja el pan, otros entregan una copita pequeña junto con un trozo de pan y todos tomamos de la copa al mismo tiempo, uno lo pueden hacer separado, pero los elementos siempre serían una copa junto con un trozo de pan. La tradición del ceder no es solamente una copa. Aún desde el más pobre hasta el más rico en lo que es este concepto tiene que consumir 4 copas de vino. Las 4 copas no son una opción. Es parte del significado de todo lo que es precisamente este ritual. Y la primera copa tiene un nombre. Y esta copa es conocida como Kiddush. Y este Kiddush significa literalmente una santificación o un proceso de liberación. La palabra que nosotros vamos a utilizar y que vamos a tomar de este libro del contexto de Éxodo es que dice Dios, y oigan esto, cada copa es una relación, una revelación, mejor dicho, de Dios al pueblo de Israel, a su pueblo cristiano hoy en día, de la forma en que Él va a actuar para con nosotros. Entonces, la primera es cuando le dice, te libertaré. Ahora, mantengamos esto presente. En otras versiones dice, te sacaré. Y mira cómo dice la palabra. Por lo tanto, dile al pueblo de Israel, yo soy el Señor, te libertaré de la opresión que sufres. Vamos a parar ahí. ¿Por qué está diciendo el Señor eso, te libertaré? Y otras porciones dice, te sacaré. Este acto no es el de liberar, sino te libertaré quiere decir que suelta las cadenas. Te va a sacar de ese sitio en donde te encuentras. Y comienza la primera copa revelando que Dios nos quiere sacar de la condición en la cual nosotros podamos estar. Es cuando la palabra del Señor dice,
Dios nos ha llamado de tiniebla a luz admirable. Es el llamado de Dios. Es esa revelación de la voluntad de Dios de decir, no quiero que te quedes en la esclavitud, no quiero que te quedes atado de la opresión que tienes. Yo te voy a libertar, te voy a sacar, voy a romper la cadena. Ahora, eso de sacar, por eso otras versiones dicen sacar, así como dice te libertaré. Y hay una diferencia entre libertar y liberar. Y lo vamos a ver en la segunda copa. Porque son dos cosas muy distintas. Te libertaré. Está hablando de que te voy a precisamente a romper esa cadena. Pero tú te puedes quedar ahí con una cadena. Yo me recuerdo en una oportunidad cuando yo tenía en mi casa, teníamos pericos, loros, pájaros. Cuando estaba creciendo, mi madre los criaba, los teníamos, era parte de lo que eran las mascotas de la casa. Y había un pájaro que estaba tan encariñado con nosotros y muy, diría parte de la familia, que yo me recuerdo que yo abrí la puerta para que se fuera y le dije, salte libre. Y el pajarito salió, caminó por toda la jaula y volvió otra vez a entrar adentro de lo que era precisamente esa jaula donde estaba encerrado. Y aunque la puerta estaba abierta, no se iba. Dios puede abrir y romper las cadenas y abrir las puertas de nuestras esclavitud o celdas. Pero eso no quiere decir que hemos sido liberados. Por eso, cada copa establece un proceso de Dios en el trato de nosotros como personas. Y Jesucristo, cuando estaba trayendo a sus amigos en familia, porque es una fiesta de familia, es una fiesta entre amigos, Él estaba entendiendo ese significado de que Dios ha abierto las puertas, Dios nos ha llamado, el llamado y el propósito de Dios existe. Ahora llegamos a lo que sería la segunda copa. Y la segunda copa se llama Magig. Y esa significa precisamente de te rescataré. Otras versiones dicen te libraré. Te rescataré es que después que nos ha sacado de lo que es precisamente, nos saca o nos llama a sacarnos de donde estamos, Él nos lleva a un lugar seguro. Nos está sacando de ese ambiente de peligro o de opresión. Mira lo que dice la palabra del Señor. Te dice, después que dice de la opresión que sufre, y te rescataré de la esclavitud en Egipto. Ahora, cuando se toma esta segunda copa comienza un proceso de enseñanza. La palabra Magid son aquellas personas que enseñan lo que es precisamente el proceso, la tradición. Aquí se lee el Salmo 114 por tradición. Y cuando se cuenta el Salmo 114 se les enseña a los niños, a lo que es la familia, lo que fue ese éxodo, ese proceso de salida de Egipto a lo que es la promesa de Dios. Y aquí es la enseñanza del Señor, porque para poder ser libre, no ser libertado es que se suelta la cadena, libre es cuando ya tú no estás en ese ambiente de esclavitud. Entonces, cuando tú eres libre porque Dios te ha libertado, comienzas a entender lo que es ese proceso. ¿Cómo lo podemos ver en la historia del pueblo judío? La primera etapa, cuando el Señor los llama de Egipto a que salgan, ellos son soltados, ellos son libertados, pero tienen que pasar de Egipto a la tierra prometida y son 40 años para ellos poder ser libres. Porque aunque eran libertados de las cadenas en Egipto y de repente de todas las ataduras y opresiones que tenían, sus mentes todavía eran esclavas. Y Dios tuvo que procesarlos para que la libertad no solamente fuera algo físico, sino también fuera algo espiritual, mental, junto con lo físico. Hay personas que han encontrado a Jesús, pero no han cambiado su manera de ser. Hay personas que han tenido una experiencia con el Espíritu Santo donde rompe las cadenas, de repente dejan un vicio, dejan una atadura, pero no han cambiado la mentalidad ni han cambiado su forma de ser. Y la libertad no tan solamente queda ahí, sino que ahora viene un proceso de liberación donde eres libre para
vivir con el gozo y la plenitud del Señor. Ahí es donde nosotros llegamos a lo que sería este proceso de enseñanza, Magid, que es todo lo que Dios nos va llevando en ese caminar. Ahora, hay una tercera copa. Esa tercera copa, y vean cómo Dios va revelando estos procesos, dice el Señor, te redimiré. Y cuando habla te redimiré, la palabra es Birkat Hamazon. Y cuando habla de esa palabra de Birkat Hamazon, está hablando precisamente de una bendición que se hace para lo que es la cena. Aquí se bendice y se come la cena. Comienzan ellos también a comer y a tener todo este banquete, pero se empieza también a narrar diferentes salmos, se cantan, empieza a haber una celebración de preparación. Entre esta tercera copa y la cuarta copa, nadie puede tomar vino. Esta tercera copa es muy significativa. Miren lo que dice la palabra del Señor acerca de esa tercera copa. Dice, te redimiré con mi brazo poderoso y con grandes actos de justicia. Esta copa la cumple Jesucristo. Esta es la copa o el proceso cuando Cristo viene, porque la mano derecha en su revelación en muchas formas, el Hijo del Hombre, el Hijo de Dios, es Jesús. Y cuando dice te redimiré, está hablando de que Jesucristo vendría para cumplir esa copa. Veámoslas en diferentes fases o diferentes etapas donde Dios trabaja con el hombre. Entonces aquí está hablando de lo que es esa redención prometida por Jesús, que viene precisamente a traernos a nosotros lo que es acto de justicia, muere en la cruz, establece la redención, toma nuestro lugar. Cuando Cristo llega y se sienta con los discípulos, Él está indicando a ellos de que Él era ese acto, que Él era esa redención. Todos los judíos estaban comprendiendo esa tercera copa. Todos los judíos estaban al tanto de que había llegado ese momento. Y cuando llega el punto del sacrificio del cordero, Él entrega pan. Ellos están comiendo, pero Él no se va a lo que es el sacrificio de la carne, porque luego en la cruz Él se convertiría en ese cordero. Mas en ese momento rompe trozos de pan, se los entrega a ellos y le dicen coman, porque este es mi cuerpo. Y está precisamente cumpliendo con la tradición del ceder de esta tercera copa, donde se está repartiendo el pan, pero el cordero lo va a convertirlo a Él más adelante en la cruz. Y dice, alejando precisamente la cuarta copa. Usted dirá, ¿quiere decir que el Señor solamente tomó 3 copas? Sí. Y esto tiene un significado muy poderoso, el cual está vigente para nosotros los cristianos que creemos en Cristo Jesús como nuestro Mesías y en las promesas que Él vendrá por nosotros. Mucha gente no entiende. Cuando Él para aquí la copa, Él está diciendo, este proceso no ha terminado. Dios tiene un proyecto de vida con la humanidad que va más allá de simplemente la muerte y la resurrección. Tiene que ver con que Él quiere reunirnos y está preparando un lugar para que nosotros podamos terminar esta cena. Mira lo que la palabra del Señor nos enseña en el libro de Mateo. La palabra nos dice en Mateo 26, 29, y miren cómo les está indicando. Acuérdense de lo que les digo, no volveré a beber vino hasta el día en que lo beba nuevo, lo beba nuevo con ustedes en el reino de mi Padre. Luego en el versículo 30 dice, luego cantaron un himno y salieron al monte de los olivos. ¿Sabes a qué se está haciendo referencia cuando dice que cantaron himnos? La única porción del cantar himnos o salmos, eso es lo que se está traduciendo de himnos, los salmos significa himnos, es aquí en la tercera copa, preparándose para la cuarta. Él no tomó la cuarta, Él tomó la tercera y salió y después murió. Entonces dejó incompleto lo que era la celebración de la Pascua. Los judíos, Dios les reveló todo el proceso. Cuando Cristo vino, Él deja ahí precisamente esta etapa y Él está indicando, hey, esperen,
falta algo todavía que va más allá. Quizás cuando uno lee los evangelios no puede identificar lo que serían las tres copas, porque uno piensa en tomar líquidos junto con los que es seco y lo va tomando y no va pensando en estas tres copas. Pero si nosotros ponemos atención a la palabra del Señor, sobre todo en lo que dice el libro de Lucas, vamos a ver las tres copas. Mira cómo comienza en el versículo 17 cuando dice: luego, hablando de Jesús, tomó en sus manos una copa de vino y le dio gracias a Dios por ella. Esta es la primera copa. Esta es la copa precisamente que nos está bendiciendo para comenzar el inicio de lo que es el ceder. Entonces Jesús dijo: tomen esto y repártalo entre ustedes, pues no volveré a beber vino hasta que venga el reino de Dios. Tomó un poco de pan y dio gracias a Dios por él. Luego lo partió a trozos, le dio a los discípulos y dijo: este es mi cuerpo en el cual he entregado a ustedes. Hagan esto en memorias de mí. Después de la cena, aquí estamos hablando de la segunda copa, porque esto que estoy hablándole es precisamente la etapa donde ha terminado la cena. La primera copa es la primerita que leemos en el versículo 17, luego comienza lo que es la cena, está en la segunda y luego llega el versículo 20, por eso cuando dice después de la cena, esa es la segunda copa, esa tomó en sus manos otra copa, la tercera copa de vino, y dijo: esta copa es el nuevo pacto entre Dios y su pueblo, un acuerdo confirmado con mi sangre, la cual derramaré como sacrificio por ustedes. Ahora, vean esto. La primera copa es la bendición para iniciar todo lo que es el proceso. Él les indica lo que significa toda esa cena. Les está hablando de que no lo va a volver a tomar. Y prácticamente prepara lo que va a ser que no va a tomar esa última cuarta copa. Llega a la tercera copa, toma la segunda después de la cena, está consumiéndola, toma la tercera copa. Y luego entonces indica que esa tercera copa de redención es el pacto de la sangre que él va a derramar. Ahí entra el Cordero. Y la gente, cuando toma la Santa Cena, no entiende de que nosotros estamos consumiendo esa tercera copa de redención, anunciando que la cuarta copa la vamos a consumir cuando se cumpla el reino del Señor y nosotros estemos reunidos con Él, cuando todo su pueblo se vuelva a encontrar con el Señor. Ahora, quizás te preguntas: sí, estás hablando de la cuarta copa, pero ¿qué significado tiene la cuarta copa? Bueno, la cuarta copa significa te tomaré. Y quiero que veas lo que esto es, porque la palabra aquí es halel. Y también hay una narrativa. Aquí comienzan entonces a leerse del Salmo 115 hasta el Salmo 119, y se empieza a hacer toda una narrativa y se empiezan a estar contando, y de hecho a gente que prepara una copa para el profeta Elías, esperando de que va a venir a preparar el camino para el retorno del Mesías. Dejan la puerta abierta, los muchachos o los niños de la casa se emocionan. Es una parte muy conmemorativa y muy de celebración para los judíos, pero nosotros entendemos de que esa profecía del espíritu de Elías estaría en los últimos tiempos se cumple cuando Juan el Bautista precisamente vino a preparar el camino, la llegada al Mesías. Mira cómo nos dice Éxodo cuando habla acerca de esta cuarta copa. Dice: te tomaré como pueblo mío y seré tu Dios. Te tomaré. Esta palabra de tomar implica que ahora Dios nos hace su posesión. Ya no es simplemente el que te voy a libertar, te libertaré, va a romper la cadena, te voy a rescatar en el aspecto que te estoy sacando de ese lugar, te voy a redimir. Ahora el Señor dice: no. Hay una etapa donde tú y yo vamos a estar unificados, donde yo seré tu dueño y tú serás mío. Yo te voy a poder llamar mi propiedad, te dice el Señor. Por eso nosotros hoy tenemos la capacidad de decirle a Dios: tú eres mío.
Dios mío, mi Señor. Mira la relación, lo unificado que Dios nos está trayendo, donde comienza a haber una relación distinta, donde el lugar donde nos prepara no es solamente para llegar a decir soy redimido como un esclavo que ha sido redimido, de repente una persona libre, pero sin una conexión, va más allá. Ahora, imagínate la imagen de Jesús sirviendo precisamente esa tercera copa y todo el mundo esperando que llegara esa cuarta copa y el Señor se detiene. Vamos a ver las 4 cosas que el Señor nos está indicando. El plan divino de Dios, de la comunión, este plan divino del Señor. Por eso la Santa Cena es una comunión con Dios que Él quiere establecer. Lo primero es, Dios te quiere libertar. Él te quiere libertar. Te rescataré, dice el Señor. Te redimiré. Te tomaré. Vamos a verlo completo y leerlo ahora en el libro de Éxodo para que podamos comprenderlo de una manera mejor. Por lo tanto, dile al pueblo de Israel, yo soy el Señor. Te libertaré. Esta es una revelación de Dios de la opresión de que sufres. Te rescataré. Vuélvelo a entender. De tu esclavitud en Egipto. Te redimiré con mi brazo poderoso y con grandes actos de juicio. Te tomaré como pueblo mío y seré tu Dios. Entonces, cuando lleguemos en ese lugar donde esto se va a cumplir, sabrás que yo soy el Señor tu Dios, quien te ha librado de la opresión de Egipto. Te llevaré a la tierra que juré dar a Abraham, a Isaac y a Jacob. Te daré a ti como tu posesión exclusiva y entonces declara, yo soy el Señor. Mira, uno puede llegar a pensar en una tierra física, pero el libro de Hebreos capítulo 11 nos indica algo, que muchas personas creyeron y entendieron que no eran ciudadanos de esta tierra, que esa tierra prometida va más allá de lo que esta tierra nos puede dar. Y dice de que muchos no vieron, pero se quedaron viendo de lejos, saludando, entendiendo de que hay una promesa que va más allá de todo lo que nosotros estamos en este momento experimentando en esta tierra. Dios nos fue a preparar una morada. Cuando nosotros estemos reunidos con Jesucristo, Él va a cumplir esto. Y esa palabra de posesión, creo con todo mi corazón, que está ligado al libro de Apocalipsis, cuando la palabra del Señor nos enseña de que nos reunirá como la boda del Cordero. Esa posesión está ligada a la relación de una pareja, cuando un hombre y una mujer se hacen una sola carne, cuando se unifican en una unidad donde ya no puede haber nada que pueda separarse. El apóstol Pablo enseña en 1 Corintios capítulo 7 acerca de lo que es la posesión del hombre y de la mujer, y dice cuando están casados que el cuerpo del hombre le pertenece a la mujer y el cuerpo de la mujer le pertenece al hombre. De igual forma, cuando Dios habla acerca de que te tomaré, está indicando de que ya nosotros no seremos más nuestros para decir que nuestra voluntad se cumple, sino nosotros seremos el cuerpo de Cristo, literalmente ahí al lado del Señor, propiedad de Él, y Él será nuestro. Se cumplirá aquellas palabras de cuando cantamos del amado, que nuestro de búsqueda de dónde está el amado de mi alma. Ahí comienzan principios de esa relación intrínseca entre Dios y nosotros. Pero el propósito de la comunión divina no se queda solamente en la resurrección. Iglesia, hay una esperanza que va más allá de la resurrección de Cristo Jesús. No es solamente alcanzar la salvación, es poder llegar hasta el final cuando nos sentemos a la mesa con Cristo y entonces Él tomará de nuevo y comeremos de ese cordero y nosotros cumpliremos toda esa cena de la Pascua que Él promete que no volvería a tomar hasta que se reuniera con nosotros. Por eso nuestra condición, y quiero que lo voy a presentar de una forma en que en mi mente de alguna manera lo pude ver, lo que es este proceso. Nuestra condición es simplemente opresión, sufrimiento, esclavitud. Y me vino a la mente cuando preparaba este mensaje, algo que una vez pude ver en unas playas en Texas, en una región
que se llama Corpus Christi, donde yo me recuerdo que había habido un derrame de petróleo y las aves estaban completamente cubiertas de petróleo. ¿Puedes volver, por favor, a la anterior, a la imagen anterior, donde las aves estaban completamente atrapadas, eran presas, estaban en opresión, en sufrimiento, totalmente esclavizadas y atadas a lo que era el petróleo. No podían salirse. Y yo quiero que lo puedas visualizar, porque quizás hoy tú que me escuchas eres como esta ave. Y aunque estés en la iglesia, aunque estés viviendo una vida de repente pensando que estás, que estás salvo, has sido libertado, pero no eres libre. Y aunque la redención de Dios ha sido dada, no comprendes la magnitud que esa redención significa y no comprendes de que pronto Dios te va a tomar y va a haber una transformación aún mayor de la que estamos viviendo en este momento cuando seamos suyos y Él manifieste que esa tierra que Él nos ha prometido, no solamente aquí en la tierra, sino que hay cosas que van mucho más allá. Ahora, hay un proceso para rescatar un ave de estas y yo quedé impactado cuando vi a las personas rescatando y produciendo precisamente una transformación de vida. Lo primero que dice la palabra es te libertaré. Eso es cuando otras palabras dicen me acercaré, te sacaré, te he llamado a salir. Entonces son las manos de Dios alcanzándonos a nosotros atrapados en lo que es el petróleo. Luego nos saca a un lugar, cuando nos rescata, nos saca a un lugar donde no estamos más llenos de ese petróleo, que podría significar aquí el pecado, podría significar todo aquello que nos ha destruido. La redención es el lavado de la sangre de Cristo en nuestras vidas para el pecado, que nos limpia del pecado, esa transformación. Y cuando dice te tomaré, te haré tuyo, es cuando nos toma y nos lleva no tan solamente a estar limpios, sino nos pone en su casa, en su morada, a vivir y compartir totalmente con ellos. Mira, en cada evangelio, en cada porción bíblica que habla de la Santa Cena, Jesucristo declara de que Él lo iba a volver a tomar, que Él iba a hacer la cuarta copa, pero que no lo iba a hacer desde ese momento hasta que llegara la hora en su reino. Jesús va a volver por su iglesia, porque Jesús no deja nada a media. El mensaje de la resurrección de Cristo es el mensaje que Él va a volver por nosotros. Iglesia del Señor, la pandemia que hoy vivimos es señal de que Cristo vuelve. La esperanza que nosotros tenemos que tener es que Él vuelve por nosotros. No nos podemos quedar pensando de que esto es todo. El Señor lo dijo. Mira lo que dice la palabra del Señor en el libro de Marcos. Acuérdense de lo que les digo. No volveré a beber vino hasta el día en que lo beba nuevo con ustedes en el reino de mi Padre. Luego cantaron un himno y salieron al monte de los olivos. Mira, el Señor nos dice, recuerden, acuérdense. El Señor está hablando de que mantengamos presente en nuestra mente. Lo vuelve a decir en el libro de Mateo. Mira lo que dice la palabra, en el libro de Lucas, cuando dice, pues ahora les digo, el libro de Lucas, cuando dice, pues ahora les digo que no volveré a comerla hasta que su significado se cumpla en el reino de Dios. Cuando los discípulos pudieron experimentar todo lo que era la Santa Cena, ellos comprendieron la doctrina, la enseñanza, que la Santa Cena tenía el propósito de anunciar aquello que Dios comenzó y había dejado a medias, para que cada vez que nosotros nos sentemos a tomar la Santa Cena, literalmente esa cuarta copa nosotros no la vamos a tomar, la podemos completamente apartar y entendemos de que hay un futuro con esa cuarta copa. Tenemos 3 copas que nosotros estamos tomando y ahora esa tercera copa, que es la que tomamos de la redención, nos prepara para la llegada
de esa cuarta copa. Cuando nosotros hacemos eso y transmitimos esta enseñanza, cambia la forma en que la gente consume la Santa Cena. Tanto es así que aún Pablo, aunque él fue una persona judía que practicaba esta enseñanza, nos enseña de que a él se le tuvo que, de alguna manera, transmitir este concepto. Por eso en 1 Corintios capítulo 11, él dice que él nos va a enseñar lo que precisamente fue transmitido a él. Y él dice, pues cada vez, después que dice eso, dice, pues cada vez que coman este pan y beban de esta copa, anuncian la muerte del Señor hasta que Él venga. Yo no sé si pueden ver la conexión. Cristo cuando tomó la copa no había muerto, ni había resucitado. Entonces al tomar la copa, anunciamos que Cristo va a morir y en la cruz se cumple esa redención que es precisamente la resurrección y nuestra promesa. Pero ahí queda una cuarta copa. Y les hablaba de Apocalipsis, quiero leerla para que miren cuándo se cumple nuestra unidad con Cristo para consumir de esto. Y dice en Apocalipsis 19:9, y el ángel me dijo, escribe esto, benditos son los que están invitados a la cena de la boda del Cordero. Y añadió, estas son las palabras verdaderas que provienen de Dios. Hermanos, no estoy hablando de alguna forma ilusa, de algún deseo profundo de mi corazón. Cuando nosotros consumimos la copa y anunciamos que hay una cuarta copa cada vez que lo hacemos y entendemos de que estamos precisamente diciendo, Dios no ha terminado con esta humanidad. Así como Cristo vino físicamente y murió en la cruz y resucitó, de igual forma fue a preparar morada para nosotros y este proceso no ha terminado. Nosotros algún día seremos también tomados. Es como tomar a una persona y seremos su propiedad. Nos hará suyos. Nosotros seremos de Dios y Dios será con nosotros. Por eso el término Emmanuel, por eso Jesucristo utilizó los conceptos de novio y la iglesia como novia. Y en Apocalipsis presenta entonces la boda. Mucha gente no entiende eso de la boda cuando se habla de la boda, pero no, cuando vemos aquí se habla de una cena de la boda, pero no se habla ni de la novia. Estamos hablando de esa celebración de el ser dueños, la promesa de Dios de tomarnos como posesión suya. Y muchos dirán, pero no veo que las cosas se cumplen. Hemos esperado 2000 años, tal cual como antes de la venida de Jesucristo muchos estaban esperando. Imagínense los judíos que todavía siguen esperando un Mesías que ya vino. Pero la palabra dice en Filipenses, y esta palabra quiero que la tomes porque lo dijo precisamente Pablo, entendiendo de que muchos estaban perdiendo la fe. Y estoy seguro de que Dios, quien comenzó la buena obra en ustedes, la continuará hasta que quede completamente terminada el día que Cristo Jesús vuelva. Oh, amada iglesia, Jesús vuelve por su iglesia. Jesús vuelve por su novia. Jesús vuelve por su pueblo. Jesús viene por nosotros. No importa el pecado ni el error cometido. Si entendemos que Él rompe y nos liberta, si entendemos que Él nos libra, nos saca de ese lugar donde hemos sido atrapados y nos lleva a la redención del Señor. Pero no se queda solamente en la redención, sino que en su resurrección abrió la puerta para esa cuarta copa. La copa que tomaremos en el cielo. La copa final. Y si nosotros podemos entender de qué será el deseo del Señor, Dios literalmente nos está llamando a que comprendamos que la copa que anuncia a un Cristo vivo que volverá por nosotros es la copa que falta por ser tomada. Yo podría aquí comenzar a hablar de la quinta copa que aparece en Apocalipsis. Una copa que no es para el pueblo del Señor,
sino hay una copa que se le va a dar al mundo. Pero eso sería otro mensaje. Y está en Apocalipsis cuando dice que derramará la copa llena de la sangre de sus santos. Esa copa no la va a tomar la iglesia. Esa copa no la va a tomar Cristo con nosotros, sino es una copa de justicia. Y ahí, en la próxima oportunidad que les vuelva a enseñar acerca de lo que es este proceso, les traeré esa enseñanza. Pero hoy quiero dejarlos con esta palabra, donde nosotros tenemos esperanza, que Cristo, quien resucitó de los muertos, y hoy celebramos la resurrección, en medio de esta pandemia, en medio de esta cuarentena, en medio de virus y de cosas que están revelando que Cristo vuelve. Cristo vuelve. Y cada vez que yo tomo la Santa Cena, estoy diciendo, el Señor volverá. La muerte de Cristo anunciamos. Él murió, resucitó y vuelve por nosotros. Gracias. Permíteme orar por ti y pedirle al Señor que esta palabra toque tu vida ahí donde te encuentras. Padre, en el nombre de Jesús, yo te pido, Señor, que esta revelación pueda, Dios mío, transformar nuestra forma de entender y de aún, Señor, de consumir de este sacramento. Que podamos proclamar con nuestras vidas, entendiéndolo como lo entendió Pablo cuando dice: lo que a mí se me ha transferido, lo que a mí se me ha enseñado es lo que yo a ustedes les enseño. No lo que era una celebración de una Pascua humana sin Cristo, sino ahora, Señor, en el nuevo concepto de la gracia y del pacto que tú nos das. Permítenos, Señor, vivir en esa redención, vivir, Señor, en esa libertad, en esa liberación, en ese rescate, y también, Señor, en la redención, comprendiendo que llegará el día, Señor, que esa marca de promesa que está en mí, también, Señor, será completada en la promesa, en la profecía, que algún día nos volveremos a ver. Que tú vuelves por nosotros y que aquello que tú has comenzado lo vas a perfeccionar, lo vas a terminar, Señor. Esa es nuestra esperanza. Y en ti, oh Dios, ahora pido paz en esta hora, en cada hogar, en cada persona que ha escuchado, Señor, este mensaje. Te lo pedimos creyendo, Señor, y dándote a ti la honra y la gloria. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Aleluya. Aleluya. Que el Señor te bendiga. Bendiciones.